Bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy estamos con Miguel, un señor de Logroño. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes desde Tenerife. Con Raúl, el equidistante. Hola, Raúl. Hola, buenas noches. Buenas noches desde Zaragoza. Con Jesús Santizo. Hola, Jesús. Buenas tardes. Buenas. Y con José Manuel Corpas. Hola, buenas tardes. Desde Donosti. Buenas tardes, José Manuel. El tema de hoy... Que se dice San Sebastián. Pues sí. Otro españolista más, que os follen a los dos, ¿eh? Diré lo que me salga de los huevos. ¿Dónde queda ese liberalismo? Es que vas de vasco y eres ostense, tío. Es que... Dice San Sebastián. Yo no pide vasco. Bueno, cada uno tiene su memeplexia, ¿no? Que es el tema de hoy. El tema de hoy es la memeplexia. Cómo los virus adaptativos de la mente, ¿no? Digamos, se enganchan a determinadas cosas. O sea, para explicarlo de alguna manera coherente, voy a empezar con la intro. El profesor Dawkins escribió un libro que se llama El espejismo de Dios, donde hace un excelente análisis comparativo entre las células infecciosas y de los virus que aparecen de igual manera que la religión. O sea, compara la religión con la virología. La idea central de Dios es que la religión es una memeplexia construida alrededor de una ilusión central, el mito de Dios. Dawkins, entre otras cosas, dice que si bien los intereses de la religión son adaptativos, no son necesariamente igual de adaptativos que el receptor. Este meme, una vez que se asienta en el intestino, digamos, del tejido social, viene a ser el soporte de la cultura. O sea, este meme, digamos, todo lo que es el origen de nuestra cultura, tiene una memeplexia, por ejemplo, que podría ser el cristianismo o el mundo clásico, o una determinada infección que está asentada en el intestino, al igual que, por ejemplo, los probióticos, ¿no? La bacteria, la flora intestinal. De alguna manera, el meme exige un sacrificio determinado de la razón, una prueba de lealtad. Dentro de esta hay virus más virulentos que otros, algunos exigen más sacrificio de la razón que otros, y esto es porque de alguna manera el ideal no es consciente del aquí y del ahora. Todos tenemos ilusiones sobre un futuro imaginario al que nos gustaría llegar, basado en nuestra experiencia del pasado. El tema es que la experiencia pasada es traumática. Por lo general los seres humanos recordamos lo negativo de las cosas. Es muy raro que alguien recuerde siempre lo feliz, todos recordamos lo que nos pasó malo. Entonces esto hace atrayente al meme y crea estos filtros ideológicos. De ahí que, por ejemplo, sea muy fácil comparar la memeplexia con los virus informáticos y con los virus humanos. No sé, Raúl, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, pues en primer lugar hay que decir que básicamente somos monos y como tales pues imitamos. Es algo que hemos hecho siempre y que no es malo en sí mismo, sino que vamos al contrario. Pues claro, todo el conjunto de nuestros coetáneos y antepasados ya han resuelto infinidad de problemas y a través de esa imitación pues nos ahorramos una cantidad ingente de trabajo. Hemos ido adquiriendo pues ya a través de imitar cada vez más conocimiento y bienestar. Nada, que decía que el problema es que una parte de los hábitos y de las opiniones que reproducimos no tienen probada su idoneidad o su acierto, porque básicamente carecemos de herramientas que nos saquen por completo de dudas. Por ejemplo, hay una sola forma correcta de cambiar una rueda o de arreglar una tubería o de construir un muro. O hay solo una forma de hacer que funcione un ordenador, un avión o un bypass. O quizá haya dos o tres, pero es fácil descartar las que no funcionan porque los resultados no arrojan dudas. Pero claro, cuando se trata de gobernar un país, de crear riqueza, de ayudar a los más desfavorecidos, pues los resultados nunca son tan claros. Hay demasiadas variables que medir y entonces debemos confiar en nuestra intuición para saber determinar cuáles son las más relevantes. Pero nunca podemos probar, más allá de toda duda razonable, qué instituciones o qué modelos funcionan mejor. Pero se plantea un problema ahí cuando el mercado de ideas está bombardeado, como ahora, ¿no? Tenemos un mercado de ideas bombardeado, ¿no? Es demasiado el marketing de ideas. Digo que igual podemos descartar algunos de esos modelos que parece evidente que son desastrosos, pero nunca es tan fácil porque, claro, no se trata de una cuestión meramente de resultados objetivos, sino también de valoraciones.
Por ejemplo, el canibalismo o el esclavismo, pues igual pueden dar buenos resultados. Pero claro, si los consideramos éticamente intolerables, pues también los descartaremos. Miguel, un señor de Logroño. Sí, yo creo que existen los prejuicios que se transmiten oralmente y que es una forma que tenemos para ahorrar tiempo, porque a partir de nuestras vivencias, como bien comentabas, las malas tienen un mayor impacto, pues sacamos unas conclusiones y eso lo que facilita es que ante unas situaciones parecidas no tengamos que ir analizando parte por parte con la pérdida de tiempo que eso conlleva, sino que damos una respuesta inmediata. Y esto sí que es en base a nuestras experiencias y a las experiencias de los demás, que como digo, se transmiten por la vía oral. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esto? Pues que surgen dogmas, se generaliza o incluso falacias que al final se toman por válidas, porque es la opinión de la mayoría. Y luego, lo que comentaba en la previa al debate, que igual estoy adelantándome a un punto que vamos a comentar después, si es así para mí, pero también creo que tenemos sesgos ideológicos muy fuertes y el ejemplo que yo comentaba antes es que, por ejemplo, cuando vemos un caso de corrupción en un partido que no se parece ideológicamente a nosotros, tendemos a magnificarlo y a darle mucho bombo y utilizarlo como una herramienta de ataque, mientras que cuando es de un partido con unas ideas afines somos escépticos a esto que nos están diciendo e intentamos descartar esta información o la damos por inválida. Entonces sí que considero también que determinadas ideas tienen un calado y se van reproduciendo e incluso, siguiendo un poco con el ejemplo de los virus, pueden llegar a mutar. Porque, por ejemplo, si yo leo que Thomas Sowell dice que él no quiere una ayuda por ser afroamericano, porque eso sería tratarlo como inválido, a lo mejor yo no recuerdo haber leído esa cita de Thomas Sowell y lo pongo como ejemplo con las mujeres, que dar una cuota de género es tratar a la mujer como inválida. Y de esa forma se van reproduciendo en la mente de las personas las ideas. Eso yo considero que es muy válido y que efectivamente eso ocurre. Y también cuanto más endogámico o cerrado sea el grupo, pues más dogmáticas van a ser estas ideas y más peso van a tener. Sí, es como un tipo de cáncer, ¿no? Es la célula, como dice en la biología, la célula infectada deja de trabajar, o sea, ya no produce más, ya no hace la función que hacía antes y se dedica a contagiar a otras células. Esa es un poco la forma comparativa con la que se expanden estas ideologías, los virus memepléxicos y esto. José Manuel, ¿qué te gustaría decir sobre esto? Pues, a ver, estáis centrándoos en la parte más bien, digamos, de naturaleza humana, a nivel cognitivo. Has citado a Richard Dawkins y, bueno, me parece bastante acertado todo lo que estáis comentando. Al fin y al cabo, no dejan de ser packs ideológicos los que se generan gracias a estos sesgos, a esta especie de economía mental que suponen los memes o las ideologías como virus. Pero bueno, yo querría citar a Antonio Gramsci, que llevó esto a la acción política. Al fin y al cabo, lo que dijo Gramsci no era tanto ideología política, sino táctica para alcanzar el poder. Y como táctica puede ser utilizada para imponer en la sociedad la ideología que sea. Él quería imponer socialismo, comunismo. No vamos a estar de acuerdo con eso, creo, pero como táctica es válida para imponer cualquier tipo de ideología. Evidentemente, yo la que defiendo es el liberalismo, que igual me estoy adelantando un poco, pero me parece que es como una no ideología. Es interesante ese punto, José Manuel, porque enlaza perfectamente con el tema de los creadores de los virus, ¿no? Los hackers, digamos, porque existe el hacker, ¿no? También, así como existe en el virus informático el que diseña el virus, y también el biológico, porque hay virus también biológicamente diseñados. El hacker es el ingeniero social, ¿no? El que te está diciendo que ya puede ser Moisés, como puede ser Marx, como puede ser un teórico de la aplicación, en el caso de Gramsci o Maquiavelo incluso, ¿no? Que ya son teóricos de la aplicación del virus al sistema. ¿Cómo introducimos el virus en el sistema, ¿no? Jesús, ¿algo para decir? Santísimo. Sí, mira, básicamente que esto de considerar a la ideología como un virus que afecta a la sociedad lo debemos de analizar de 200 años para aquí, es decir, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Básicamente porque antes cualquier corriente social, cultural o religiosa se hacía por mero contagio. Esto me refiero de que había
una serie de profetas en términos religiosos y una serie de gurús en términos culturales o términos, por decirlo de alguna manera, de ordenación social, y esta gente iba pues convenciendo a la demás gente. Ahora con la política pues es totalmente distinto. Tiene ciertos parecidos, pero es distinto. Es decir, es un grupo de personas que tienen una corriente ideológica o que crean unas doctrinas, y que esas doctrinas pues básicamente las inicia un puñado de personas, y ese puñado de personas juegan con las circunstancias del momento, con las circunstancias sociales o con las circunstancias temporales, incluso demográficas, pues para ampliar su público. Mira, hay un ejemplo bastante cercano en el tiempo, y hay un ejemplo que es bastante llamativo, que es, por ejemplo, en Falange Española en España, de la Homs, sobre todo en Falange Española, que eran 4 gatos mal contados, y estos 4 gatos crearon un sindicato universitario. 4 gatos serían como mucho 40 o 50 personas, no serían más. Y gracias a las coyunturas históricas del momento, de las coyunturas sociales, económicas y demás, pues pasaron, como decía José Antonio, de ser 4 a ser muchedumbres. ¿Por qué? Porque también la gente se deja convencer, o la gente se contagia de la ilusión de ese puñado original y radical de la doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que eso pasó en ese momento. Hoy en día, o mejor dicho, hace 7 años aproximadamente, pasó con el actual Podemos. En la transición pasó con la derecha liberal en España, o con el Partido Socialista, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la gente se deja convencer, no porque sea tonta, no porque sea ignorante o porque se deje llevar por la masa, simplemente porque hay unas coyunturas en el momento malas, sobre todo negativas. Para que esto pueda pasar, suelen ser negativas. Entonces, quieren un cambio, y el cambio para mejor. Entonces agarran a un clavo ardiendo si es necesario. Eso pasó con el comunismo en Rusia o en Latinoamérica, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué quiero decir? Que la gente se aferra o se deja contagiar por los virus ideológicos, básicamente porque es la herramienta que ven para cambiar su situación. No es simplemente por dogmas ni por doctrina, simplemente les dan unas pautas. Buen punto, Jesús, porque sí. Si lo piensas, en realidad, ¿qué es un antibiótico? ¿No? Un antibiótico, al fin y al cabo, lo que es algo malo, algo que te debilita, ¿no? Que ataca tu sistema para Sí. acabar con algo peor, ¿no? O sea, Sí, un poco esa es la idea, ¿no? Que está claro que no podemos evitar tener memeplexia, porque somos humanos, tenemos esperanza en el futuro, creemos, cada uno tiene su creencia, ¿no? Es algo natural dentro del ser humano, por lo tanto no es negativo, es simplemente algo natural dentro del ser humano. Exacto. Que se deje influenciar por otras personas porque creen que así les va a ir mejor, simplemente. Exacto, y si hubiera un antídoto, un antivirus, sería otro virus, ¿no? Pero influyen mucho las circunstancias del momento para abrazar una u otra tendencia. Esa es la memeplexia, o sea, la memoria selectiva que te hace ver la experiencia traumática y desear algo que lo cambie, ¿no? Y también la ilusión de la juventud, porque suele ser la juventud quien abraza esas cosas. Cuantos más años tienes, o cuanto más vives, o cuantas más anécdotas tienes en la vida, pues ya eres más pasota, por así decirlo. Pero la juventud es más proclive a facilitar los cambios o facilitar ingresar dentro de una corriente. Exacto. Y no son, como decíamos antes, los virus memepléxicos no son necesariamente adaptativos al receptor. O sea, el virus puede mutar, pero a lo mejor el receptor no. Que es un poco el caso, por ejemplo, del conservadurismo, es eso, ¿no? Es que el virus quiere mutar y la persona que tenía su virus original no quiere que mute. Un poco lo que pasa con el Papa en la Iglesia Católica, por ejemplo, es eso, ¿no? Que hay un determinado sector del catolicismo que no quiere esa mutación, pero esa mutación está ocurriendo, ¿no? Desgraciadamente para la Iglesia, sí.
Estaba viendo ahí de fondo Victoria. Es un tema que me interesa muchísimo, sobre todo porque yo he leído mucho a Dawkins y me gusta mucho todo el tema de los memes y todo esto, y o sea, del concepto que él hace, ¿no? Y la verdad es que no estaba prestándoles mucha atención y no sé por dónde estaban, la verdad, porque estaba yo aquí concentrada. No, pero, está bien, pero sí pero que al si hay final... una creadora... ¿Cómo? Que si hay una creadora de memes, aquí eres tú. Eso sí, más o menos. Bueno, pues nada, que sí, que es un tema que me interesa mucho y que ya les escucharé lo que digan en el podcast. Quiero hablar, Raúl. O tú, Miguel, tú mismo. Yo quería enlazar con lo que comentaba Corpas sobre el tema de Antonio Gramsci, porque creo que va por lo de la hegemonía, y yo creo que la herramienta para difundir estos memes dio con la tecla Antonio Gramsci cuando él hablaba de la Iglesia como institución, hablaba de los medios de comunicación y hablaba también de la educación. Y aquí enlazo con lo que comentaba Jesús Santiso, y yo creo que lo que tenemos aquí es que la juventud, que es por lo que es la motora de revoluciones, es moldeable, es como el cemento, pero una vez eso fragua, como no le des con un cincel fuerte, no vas a cambiarle la forma. Entonces, es lógico que la gente que va teniendo cierta edad rechace estos cambios. En cambio, va a ser siempre la juventud la que, con ese ímpetu adanista y muchas veces poco cauteloso, intenta cambiar las cosas con consecuencias, a mi parecer, desastrosas. Yo creo que precisamente cuando una cosa por tradición, y al final las religiones son esto, se viene perpetuando, es porque ya se ha hecho mediante ensayo y error una criba de lo que es bueno y de lo que no lo es. Entonces, todas estas ideologías que intentan dar una vuelta de calcetín a la sociedad actual, generalmente son experimentos con gasolina cuando deberían hacerse con gaseosa, y las consecuencias las estamos viendo que no son buenas. Y al final también por memética se van difundiendo unas ideas, pero como en las redes sociales nosotros decidimos, porque tenemos baja tolerancia a la crítica y poca afición al debate, rodearnos de gente con ideas diferentes, tenemos poca tolerancia a la diversidad, estas ideas se acaban radicalizando mucho, porque antaño tú te ibas a rodear de la gente que estaba cercana a ti geográficamente, mientras que ahora a través de las redes te vas a rodear de gente con tus mismas ideas, aunque vivan en la otra punta del mundo. Y por efecto de habitación de eco, yo creo que estamos viviendo un auge de los fanatismos que afortunadamente se compensan unos con otros, pero también eso hasta cierto punto es peligroso. Creo que es bastante peligroso que se llegara a hacer lo que pretendía Antonio Gramsci de tener la hegemonía para hacer un cambio social que luego propicie el cambio político, se tenga la idea que se tenga, porque al final eso lo que va a potenciar es que estos grupos radicales sean los que empleen el Estado, la educación y los medios para conseguir crear fanáticos. Y ya lo decía Adolf Hitler, tú no tienes mis ideas, pero tus hijos van a pensar como yo. Y yo creo que un poco la dirección en la que estamos yendo, sobre todo en Europa occidental, es en esa, en tener unas ideas muy radicales como es el ecologismo actual, como es el feminismo hegemónico y como es el mal llamado antirracismo, y que vamos a vivir unos tiempos bastante duros si la situación no revierte y hay una reacción que nos devuelva al camino que a mi parecer no debimos abandonar. Es interesante que traigas a colación el tema de las redes sociales, porque las redes sociales lo que crean son burbujas donde el mercado de ideas se focaliza más, ¿no? Muy buen punto ese. Y es cierto, ¿no? Que es muy difícil encontrar el retroceso ante una mecánica tan, digamos, tan exponencial, ¿no? Que asciende de forma exponencial. Entonces, ¿cómo lo paras? Raúl, di tú algo. Sí, yo quería centrar más en lo que es el meme en sí, a ver si podemos definirlo un poco. Bueno, y también aclarar que, al menos a mi juicio, lo que ha dicho Jesús de que las ideologías modernas, tal como las entendemos, que se reproducen de manera distinta a como era antes, pues yo creo que en esencia lo que son los memes, o sea, ideas que se repiten, que se reproducen, yo creo que en esencia no ha variado mucho la forma en que se contagia. Y bueno, por ir intentando definir un poco, yo diría que plantearía si llamamos meme a toda unidad mínima de información, o tan solo aquellas que se reproducen con mayor rapidez y fidelidad al original.
mostrando con ello la escasa o nula reflexión y constatación a que han sido sometidos. O sea que, tal como solemos entenderlos, yo creo, los memes serían algo así como armas dialécticas baratas y prefabricadas. Habrá algunos más elaborados, pues menos. A veces son aquí la forma de chiste o sobre alguna noticia, algunas declaraciones, y suelen estar pensados para, como se llama, darle un zasca a alguien, lo cual forma parte de esa dialéctica barata, por así llamarla. Porque claro, los debates académicos no se resuelven con memes ni con zascas. Y yo pregunto eso, ¿son los memes conocimiento basura, información basura? Bueno, es un poco el mundo, que digo, que es un poco la sociedad hacia la que vamos, ¿no? Todo deprisa, todo ya, todo el estar y no el ser, como dice Antonio Escotado. Memes, yo volviendo al tema de la hegemonía política, pues lo que me doy cuenta es que, claro, interesa más si Pablo Iglesias se compra un chalet que si sus ideas son correctas o no, si han funcionado alguna vez en la historia. Por tanto, a ver, si es que la gente es así, la naturaleza humana es como es. Entonces, cualquier grupo político que entienda esa naturaleza humana y sepa explotarla, va a tener la hegemonía sí o sí. Sí, porque tengamos en cuenta que al final lo que es la bacteria intestinal termina siendo el virus portador de la cultura, ¿no? O sea, la cultura está en la bacteria intestinal, digamos. Con lo que si empieza a perderse eso, se vuelve ya... Que ahí entiendo un poco lo que quería decir Jesús con el tema de que antes no cambiaban tanto. No porque antes estaban más fijas. Ahora, digamos, la flora intestinal se nos ha ido a la... Oh, bueno. Exacto. Claro. Sería por un lado la aceleración, digamos, de la modernidad, ¿no? Que van surgiendo las ideas más rápido, van cambiando las modas, las tendencias más rápidamente, y luego, a través de la tecnología, claro, primero la radio, luego la televisión, luego Internet ya es el despiporre, pues ahora se acelera todavía más, ¿no? Digamos que sería eso, claro. Igual a lo que se refería Jesús era que pues antes de la modernidad, pues las ideologías, las religiones, quizá había menos difusión y duraba mucho más tiempo, o sea, los cambios... El analfabetismo también influye mucho, porque antes las transmisiones eran oralmente y claro, el analfabetismo impedía que la gente leyera, y eso es algo mucho menor. Claro. Por técnica y por... Claro. Mira, quería hacer una puntualización, si me permitís. Perdona, Jesús, perdona. Sí. Al hilo de esto, muy breve. Es peor un semianalfabeto que un analfabeto total. Muy bien, porque Federico. El semianalfabeto cree que sabe, y es muchísimo más peligroso. Exacto. Sí. Mira, una puntualización. Incluso lo que acaba de decir José Manuel tiene relación con el hecho de que quien niega que tiene un virus ideológico tiene el peor virus ideológico de todos. Sí. Claro. Ese no lo cura. Ese es incurable. Sí. Y todo esto que estáis diciendo, claro, recuerda a lo de, no sé si que es algo que se dice comúnmente, o no sé si comúnmente, pero que es verdad, que la peor ignorancia es la de aquel que cree que ya no tiene nada por aprender. Si es el medio pues... El más peligroso es el que solo se ha leído un libro que el que no se ha leído ninguno porque cree que conoce la verdad absoluta. Sí. Mira, una cosa. Y por ejemplo, los memes son como un... Tenía apuntado por aquí, como lo había puesto, como un sucedáneo de conocimiento para los pobres de espíritu, para los pobres en conocimiento, ¿no? O sea, como te aprendes muchos memes y parece que sabes algo, simplemente repites. Por eso decía que el meme así tal cual parece ser como un sucedáneo, ¿no? de verdadero conocimiento. O sea, que no se analizan, por eso decía lo de que se repiten, que se reproducen muy rápido y con fidelidad al original, que claro, que eso está mostrando que no se han analizado, no se ha reflexionado sobre ellos, no se han contrastado, simplemente, pues eso, como un virus va pasando de boca en boca. Muy buen punto, Raúl, sí.
Es lo que hablábamos esta mañana, que se van expandiendo precisamente porque la ignorancia y solamente la experiencia traumática es lo que los guía, ¿no? No hay contenido, o sea, son mucho meme y poco fondo, ¿no? Sí, bueno, muchas cosas y poco fondo, ¿no? Claro, en esta cultura de las redes sociales o de los debates así de la televisión basura, pues un poco por eso, es la cultura del meme y del zasca. Es básicamente ganar la discusión a cualquier precio y ganarla a ojos del público, de la mayoría poco informada. O sea, todo lo contrario al proceso de genuino conocimiento, donde importa no quedar como ganador, sino seguir aprendiendo, seguir puliendo los razonamientos. Entonces, a mí, Raúl, lo que eso creo que lo deberíamos dejar quizá para una entrevista de equidistante, es la forma de reaccionar. O sea, hay una forma de reaccionar a todo esto que podía ser activa, como lo es con Los Santos, ¿no? Los Santos es un tipo que reacciona de forma activa, ¿no? Y hay gente que no reacciona o que tiene una actitud, digamos, más pasiva a lo que es el antibiótico, digamos, o la flora intestinal, ¿no? El virus que te va a proteger del otro virus. Y ese es un poco el tema de debate que tengo con la equidistancia, de cierta manera. ¿Cómo reaccionamos ante esto, no? Pero eso es una pregunta aparte y es para otro tema. De Los Santos y de los así más agresivos, digamos, pues sí es responder a los memes y a las manipulaciones con más memes y más manipulaciones. O sea, en vez de dar ejemplo y de ser honesto, pues no. Si el otro miente y dice burradas, pues yo miento más y digo más burradas. Pero ¿cuál es la otra? Tomar una actitud pasiva porque no te queda otra. Ten en cuenta que son gente fanática, o sea, son gente que ellos solo ven su media verdad, no ven la otra cara. Entonces no tiene forma de... Claro, pero no mal de forma muchos, ¿no? de puente. Mal de muchos, consuelo de tontos. A ver, sí. Es que... entender la naturaleza humana, al fin y al cabo, es, si hablamos de hegemonía y de táctica política, es darle a la gente lo que quiere, no lo que necesita. Pero claro, nosotros los liberales, o bueno, por no abrir un debate que no viene al caso, los que estamos dispuestos a respetar y lo único que exigimos a cambio es que nos respeten, no podemos hacer esto. No podemos hacerlo porque el liberalismo es contraintuitivo. Temas como el salario mínimo, las cuotas de género o de raza, la fijación de precios, o sea, es contraintuitivo. Parece que si el gobierno, si llega un ente que decide todas estas cosas, las cosas funcionarán mejor, cuando está demostradísimo que no es así. Pero claro, esto es la nomocracia versus la teleocracia, es decir, como decía Hayek, ¿no? Cuando se legisla persiguiendo objetivos concretos, lo que resulta es que se genera injusticia y casi siempre termina en hambre y miseria. De la otra forma, la nomocracia es que la ley sea ciega, que al fin y al cabo es un poco... Pero José Manuel, el problema del liberalismo es que como antibiótico es maravilloso, pero no funciona en todos los enfermos. Ese es el problema. O sea, tú puedes administrar una cantidad interminable de dosis de antibiótico liberal, pero aún así vas a tener gente que es inmune a ese antibiótico. O sea, que su virus sigue e incluso se vuelve peor muchas veces, ¿no? Pero no es razón para dejar de dejarlo. Sí, no es razón para no empeñarse, para no seguir con esa estrategia, digamos. Yo creo que lo que ha dicho José Manuel es importante porque el liberalismo, para mí, a mí lo que más me gusta del liberalismo es ese principio de humildad epistemológica principalmente, pero y lo que es porque claro, el liberal, etimológicamente, claro, tiene que ver con la generosidad, con la humildad, con lo que dice siempre Escotado, que un liberal no puede ser dogmático y no puede ir por ahí dando lecciones. Es esa actitud que también reivindicaba mucho Popper y demás. Y bueno, pues esa es es como dar ejemplo, ¿no? Lo que decíamos antes de si Los Santos fuera liberal también en su actitud, pues eso es dando ejemplo, no siendo honesto, siendo humilde y
y no prejuzgando, no difamando. Claro, pero estás hablando a lo mejor, Raúl, de un antibiótico determinado de baja intensidad, cuando Los Santos lo que está proponiendo es un antibiótico bestia, ¿no? O sea, el antibiótico en el que te doy cianuro para curarte un resfriado, que en un momento, pues mira, es necesario. A veces hay que dar cianuro para curar un resfriado, ¿no? No sé si es el Pero caso. no lo quieren dar. No, claro, a veces la violencia no solo verbal, sino física es necesaria, es obvio. Pero así si hablamos de lo que es el debate de los medios de comunicación y demás, pues hombre, prefiero la actitud de Rayo, de Bastos, por poner ejemplos que todos conocemos bien. Sí. A ver, yo el problema que veo aquí es la democracia, porque de alguna forma si se ha desvirtuado el debate y ahora se acude a los memes que efectivamente concentran mucha información, muchas veces son medias verdades, información sesgada, falacias, es porque ahora todos somos participantes activos de la política, porque aunque si bien es cierto que nos obligan a delegar nuestros derechos y libertades en representantes elegidos por la mayoría, no es menos cierto que de alguna forma ahora todos nos implicamos. Antaño no era así, antaño la asamblea tenía mucho más valor y eso obligaba a que se debatieran las cosas, si bien es cierto que de alguna forma el clero o los líderes como los reyes, señores feudales, etcétera, al final llevaban la voz cantante, pero está claro que en la organización de municipios y también remontándonos incluso al neolítico, al paleolítico, siempre la figura de la asamblea tenía mucha importancia y al final había que debatir y había que convencer con las palabras a la gente. Ahora no es tanto así, se recurre a lo fácil y siempre está relacionado con todos los temas, pero sí, cuando al final es la mayoría la que decide qué es lo que tiene más valor, pues es lo que acaba pasando. Al fin y al cabo, los bestsellers no destacan por ser obras de culto, precisamente, y son los libros que mejor se venden. Entonces, es lógico que cuando se intenta apelar a la mayoría, pues se intente emplear este tipo de lenguaje. Y voy a citar el caso de Trump, y es que los lingüistas que han analizado el discurso de Trump dicen que está pensado para que la mayor parte de la gente entienda lo que está hablando. Y una de las razones por la que le ganaba los debates a Hillary Clinton era Hillary Clinton empleaba de algunos términos un poco técnicos, se perdían todas estas palabras que al fin y al cabo no significan nada, como el patriarcado y todo eso, y quien se llevaba de calle a ese votante redneck tan vilipendiado por los medios de comunicación de la América profunda, pues fue Donald Trump. Ajá. Es que la democracia, claro, pone unos incentivos muy perversos para que se sustituya el debate honesto y productivo por la dialéctica de trileros. O sea, lo que decía yo antes de la dialéctica barata, la cultura del meme y el zasca. Y claro, es que eso en democracia, pues claro, si tienes que convencer a las masas, el incentivo está ahí. Sí, igual la democracia también es un virus memepléxico tremendamente intolerante. Se ha vuelto. Claro. Podríamos decir que a un nivel casi del calvinismo más ortodoxo, ¿no? Ha llegado a una ortodoxia extrema. Muy idealistas, todo eso de, bueno, el propio nombre ya, el gobierno del pueblo, ya es un meme y un mito. O sea, sí, y hablar más de esa es la peor herejía que existe, sí. Es un hereje. Sí. La voz de la mayoría ha decidido tal, todo ese tipo de memes que son que es para embaucar a la gente, o sea, es un engaño, pero brutal, no significa nada. José Manuel, ¿qué significa la mayoría? Un conjunto de individuos, pues la mayoría que sin comunicarse entre sí han decidido votar un partido, o sea, es que no hay una voluntad de ninguna mayoría. Como decía Gustavo Bueno, porque no hay un cerebro colectivo. Entonces tampoco hay una voluntad colectiva. Decía que la democracia es tremendamente altiva y además es muy beligerante con todo lo que no es democracia, porque se siente moralmente superior. Pero sobre todo, bueno, igual esto ya pertenece a otro debate, pero para mí el problema de la democracia viene sobre todo cuando los países son demasiado grandes. Porque, claro, en los países pequeños, por lo menos el gobernante está más cerca, no está en Madrid o en Bruselas. Luego, las consecuencias de tu voto las asumes en mayor medida. Si imaginaos a nivel municipal, por ejemplo. Y luego la competencia entre sistemas, incluso aunque todos estos fuesen democráticos,
es mayor, con lo cual también es mucho más fácil votar con los pies. Sí. Sí, también ocurre con la democracia lo mismo que ocurre con todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el ateísmo, que es un poco lo que critica Morbach de Dawkins, ¿no? Que como que hoy en día decir soy ateo quiere decir soy listo, soy inteligente, mientras que tú si eres un creyente eres un imbécil. Igual pasa con la democracia, yo creo en la democracia, que soy buena gente, o como mucha gente, soy de izquierdas, mira qué bueno soy, la mayoría, ¿cuánta gente hay por ahí diciendo soy de izquierdas, mira qué bueno soy? Entonces, Cristina Pedroche Dixit. Bueno, es el nuevo cristianismo, el democratismo, el progresismo, eso es el nuevo sustituto del cristianismo. Decir yo soy demócrata, pues algo tan obvio, claro, que quién va a decir yo no soy demócrata. Pocos se atreven, claro, porque es como decir en la Edad Media yo no soy cristiano, ahí en España o en Francia, claro. El problema en España... creer en Dios es ser un primate, una cosa atrasada. El problema en España es que, claro, venimos de un franquismo que con todos sus claroscuros, pero a nivel social, hoy en día está considerado a la altura del nazismo. Y entonces, claro, con el franquismo no se podía votar más allá de 4 cositas pequeñas. Entonces, claro, se ha equiparado democracia en este país a libertad, cuando no tiene nada que ver, son conceptos que se tocan pero muy muy de refilón. Claro, se pone a dictadura, es democracia contra dictadura, básicamente es el esquema maniqueo, que es la luz, las tinieblas, el bien, el mal, como si una democracia no pudiera ser totalmente dictatorial. Y claro, y memes sobre el franquismo, pues memes a porrillo, como que si, toda la reivindicación de España de la unidad nacional es franquista. Como Franco tuvo como aliado a Hitler en la guerra civil, pues Franco igual a Hitler. Sí. Y así, claro. Hitler igual a Stalin, ¿no? Sí, pero bueno, ya no. Claro, el Frente Popular igual a Stalin, claro. Eso puede ofender a los stalinistas, estamos yendo un poco... Eso va a ofender a los stalinistas, ¿no? El que se pica ojos come. Claro. Que se ofendan, no. Igual ahora estamos en la era de la nostalgia, o sea, los virus de antes, la memplexia antigua ha vuelto, ¿no? Ha vuelto, por ejemplo, el leninismo, el stalinismo. Está volviendo el fascismo, el nazismo. Está volviendo la nostalgia, ¿no? Estamos en una era del vacío en la que puedes volver a donde quieras del pasado, ¿no? Sí, mercadología hay para todos los gustos, claro. Ya se han hecho todas las combinaciones posibles. Ahora, mi punto es que algunas hay que elegir. Ese es el punto. Que es un poco mi divergencia con cierta forma de equidistancia. Cuidado, no toda. Cierta forma de equidistancia, ¿no? En eso el movimiento libertario es el que más respetuoso es y es la postura ética, porque permites que la gente se asocie en función a su ideología. Eso es tan fácil como que se cree una comuna comunista, que adquieran un pueblo y que luego colectivicen las propiedades. Me parece lo más ético. Tan fácil sobre el papel. El liberalismo es una meta-utopía que permite la posibilidad de que existan todo tipo de utopías dentro, siempre y cuando sean de adscripción voluntaria. Yo este punto siempre lo termino sacando a colación cuando ya quiero hacer un jaque mate, porque lo tengo facilísimo, con cualquier tipo de totalitario. Generalmente suelen ser comunistas, fascistas hay muy pocos, por lo menos declarado. Y allí siempre les pregunto, ¿vosotros aceptaríais, así como yo estoy dispuesto a aceptar en un país libertario que fuese de mi total, tal y como yo lo quiero, yo aceptaría que os juntarais tú con otros 100 o 100.000 colegas y ahí organizarais los medios de producción, que fuese todo colectivo? ¿Tú estarías dispuesto en una Unión Soviética española que yo pudiera hacer lo mismo en una ciudad pequeñita, pero con mi propia ideología? No, porque tú
estás siendo alienado, aunque no lo sepas. Y ahí demuestran que son los más altivos del mundo, porque te dicen lo que a ti te conviene por encima de lo que tú creas que te conviene. Sí. Por eso creo que el liberalismo sí que es la ideología que, aunque lo tenga más difícil que ninguna otra, porque no ofrece certezas ni ofrece cómo debes vivir tu vida, que es lo que sí que hacen todas las demás, pero precisamente por eso es la más respetuosa. Que Imagine está muy bien porque es un mensaje muy positivo y muy poco totalitario y tal. A ver, estoy exagerando, ridiculizando un poco, pero quiero decir que este tipo de gobiernos de adscripción voluntaria está tan lejos de la realidad que vale, sí, no soy totalitario porque defiendo eso, pero es que en el mundo real eso no existe y no tiene visos de que empiece a existir pronto. Pero bueno, por no irnos del tema, bueno, nos vamos ya a temas concretos de que si liberalismo, que sí, tal y cual, recuperar lo que... Igual, Raúl, si vemos el liberalismo como un antibiótico, en realidad un poquito débil para ciertos casos, y el comunismo y todas estas ideologías como ideologías parasíticas, o sea que necesitan no solo el sacrificio de la razón, no solo que el sacrificio de la razón sea alto, o sea, matar a tu madre o a un policía o algo así, sino que además, exacto, ideologías no... te exigen un sacrificio de la razón que los hace completamente parasíticos, o sea, te vuelve un esclavo. Sí, pero uno puede ser esclavo de los liberales, y estar ahí obsesionado con más libertad, más libertad, y no preocuparse de todas las demás cosas que pueden ser importantes o incluso urgentes. Estás ahí enfocado en la libertad, y solo viendo eso y sin importarte todos los demás aspectos de tu vida política, social, pero Raúl, quizás ahí esté la clave, ahí está la clave de por qué es... Como decía Ortega, los principios deben servir al hombre y no el hombre a los principios. Y no puede por esclavo de los principios liberales, socialistas o conservadores o lo que sea. Pero retornando a lo que decías tú, que es ya más en el tema del debate, por no irnos, lo de que es imposible no tener ideología, claro. Es un mito también lo del libre pensamiento. O sea, uno puede ser menos dogmático, puede ser más abierto, más abierto a debatir, a cambiar de idea, puede tener una ideología que sea menos, o sea, que no sea un pack ideológico estándar, sino que tenga ideas procedentes de diversos packs, ¿no? Digamos así. Y eso sería lo más cerca del libre pensamiento, pero no existe, porque todos estamos sometidos a influencias de todo lo que hemos mamado, pues, de unos lados o de otros. Exacto, y a lo traumático, a la experiencia de vida, ¿no? Que es lo que crea la creencia y el meme de cada uno, ¿no? Pero sí, el liberalismo, quizá la debilidad del liberalismo esté en eso. La debilidad del liberalismo esté en que al ser no directo y no parasítico, porque parece que hay una necesidad de un cierto grado de parasitismo en el humano por parte de su meme, ¿no? Como la creencia, como el diezmo, como alguna especie de sacrificio que tienes que dar por el meme, ¿no? Y cuando el meme no tiene contenido, la mayoría de la gente, o cuando no exige sacrificio, la mayoría de la gente busca otro. Porque claro, existe todavía la mentalidad de dependencia del esclavo, ¿no? Yo te doy para que me protejas, ¿no? Que al no ser una ideología totalizadora, pues no levanta esas pasiones, de esas visiones del marxismo-leninismo clásico ahí de, bueno, hacia el fin de la historia, hacia el fin de la explotación y del Estado y de todo, una cosa así, la unidad de la clase obrera mundial, una cosa así ridícula, pero que en el momento pues levantaba pasiones. Y claro, el liberalismo como metaideología que decía José Manuel, o como ideología no totalizadora, pues claro, tiene esa debilidad, pero también esa fortaleza de incluir más posibilidades. Bueno, lo que decíamos esta mañana de ideologías que se venden como no ideologías, pues que es, claro, el ejemplo sería el liberalismo, la tecnocracia, el utilitarismo, el nihilismo, pero que también, o sea, son ideologías más débiles, digamos, débiles no en mal sentido, no de que no son totalizadoras que pretenden explicarlo todo, pero que también son ideologías y también son memes. O sea, el nihilismo, pues dices, bueno, pues
no se puede conocer nada, no se puede creer en nada, escepticismo radical, ¿no? Claro, también es una ideología, es una postura concreta. Daniela. Y es muy comercial, por cierto, ese virus, el del nihilismo. Es uno de los que más vende ahora mismo. Algo el anarquismo, que también es popular por eso, digamos, es un poco rebelarte contra todo. Lo que decía hace tiempo Raúl, de que bueno, yo analizo todo esto desde el punto de vista de la evolución social del último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Que nos guste o no es lo que estamos sufriendo hoy en día, para bien o para mal, con sus evoluciones naturales, pero es lo que estamos viviendo hoy en día. Y quería añadir también a lo que decía antes Raúl, de que bueno, todas las sociedades a lo largo de la historia, partiendo siempre del último tercio del siglo XIX, que para mí es la época que marca un antes y un después a lo que vivimos ahora, de que la simplicidad es lo que llama a la gente. Hoy en día tenemos la simplicidad de los Twitter, el tweet, 140 caracteres plus, y te quedas con eso. Y por ejemplo, en la Alemania nazi tenías de que los judíos tenían la culpa de todo, entonces la gente se quedaba también con esa idea tan básica. No nos vamos a meter si es real o si es verdad o si no es verdad, simplemente que es básico, una idea básica, igual que el tweet actual. Entonces, Raúl, ¿qué quiero decir con esto? De que es totalmente, el formato es diferente porque la tecnología avanzó y todo eso, no es lo mismo repartir octavillas que teclear en un ordenador. Y aparte de eso, de que el formato y la forma es lo mismo, el fondo es diferente porque ya se conocen los errores pretéritos, pero bueno, más o menos es una cosita parecida. Y quería añadir una cosa a lo de Corpas del liberalismo. El liberalismo es muy bonito, yo te lo puedo comprar, aunque yo discrepe con todo ello, te lo puedo comprar, pero no se puede comparar el liberalismo anglosajón, que es un liberalismo un poquito más racional, con el liberalismo latino, como el español, que fue paupérrimo desde sus inicios y que fue la mierda más mierda que pudo haber. Un ejemplo, con Fernando VII, ya sabemos lo que hizo, que fue quizá cuando el liberalismo se adentró un poquito más en la sociedad española, pero el liberalismo en España no hizo nada más que daño. Los clásicos afrancesados y eran liberales, es decir, el liberalismo aquí, caca, el liberalismo en territorios anglosajones, pues bueno, son diferentes, ya son protestantes y influye mucho la cultura protestante para llevar a cabo esas tendencias o esas doctrinas, cosa que en los países católicos siempre fracasa el liberalismo. Aquí existe una idea de patria y una idea de intervención más o menos salvaje, tanto en la cultura como en la economía, como en la sociedad, que sería imposible que triunfara el liberalismo en España. Un ejemplo, el Partido Popular es el partido autodenominado liberal por excelencia, ¿no? Pero es que sin el intervencionismo no viven. En cambio, en Inglaterra, donde siempre existió una corriente liberal más arraigada a la tierra, más terrenal, o en Estados Unidos, pues no defienden ni utilizan ese intervencionismo tan marcado. Y bueno, interesante el punto, porque ahí vendría a ser como que el liberalismo en España, que debiera haber sido un antibiótico, terminó siendo un veneno, ¿no? Sí, como el antibiótico a veces se convierte en veneno, sí. Totalmente. En cambio en España, cuando existió, o cuando hubo, mejor dicho, una serie de crecimientos económicos más o menos salientables, fue a partir de 1898, cuando se perdieron los últimos territorios nacionales de ultramar, y claro, esos territorios abrazaron el liberalismo. Por ejemplo, en Cuba se abrazó el liberalismo, por eso en los años 20 del siglo pasado pues hubo una emigración de España hacia Cuba importante, etcétera, etcétera, y subió para arriba, pero sigue teniendo ese quiste latino que el liberalismo, sabiendo que funciona, se despreció y se sustituyó por doctrinas intervencionistas que, bueno, ya sabemos a lo que evolucionan las dictaduras totales. Igual que en Latinoamérica el liberalismo no funcionó. Son latinos, son españoles, por lo tanto, todo aquello que es español o latino incluye Italia y Portugal, incluso Francia. Pero todo lo que es latino y todo lo que es español
No funciona el liberalismo. Lo rechaza. Ya por la propia naturaleza de la cultura de esta sociedad. Exacto, No la gusta, bacteria no gusta. intestinal lo rechaza. Efectivamente. Tienes mucha razón, Jesús. El liberalismo español es igual que el liberalismo francés. Es centralizador, es ultrarracionalista. Esta idea de que vamos a dividir España en territorios, los vamos a llamar 1, 2, 3, 4, 5, los días de la semana van a ser 10, o sea, ese tipo de cosas que se pensaron en Francia, las trajeron aquí los liberales españoles. Porque, los traidores, los felones. Eran afrancesados, sí, y era una especie de despotismo ilustrado. O sea, a diferencia de eso, el liberalismo inglés es evolutivo, es medio conservador, que igual que su derecho, también es consuetudinario, a diferencia del derecho latino, que es positivo, que es creado por el poder, o incluso la misma RAE. Los ingleses, los anglosajones, no tienen una academia que les diga lo que está bien hablado y lo que no. O sea, se rigen, si acaso, por lo que dice la BBC, punto. Sin embargo, es mucho más adaptativo a su propio meme. O sea, se adapta mucho mejor. No suelo interrumpir, pero no me queda claro si esto es un debate sobre los memes o sobre el liberalismo. Bueno, el liberalismo es un meme. O sea, que estamos dentro. De hecho, es lo que decíamos antes, es un meme antibiótico, ¿no? Que en algunos lugares funciona y en otros puede ser veneno también. Dependiendo de la flora intestinal, de ese determinado tejido social, ¿no? El liberalismo será o una ideología, una metaideología, pero no será un meme. O sea, en todo caso, constará de memes, de muchos. O sea, yo la subdivisión que hago, no sé si estaréis de acuerdo, es que las ideologías... Ahí no coincido. Sí, Raúl, si entendemos meme como experiencia traumática de la memoria, el liberalismo, por lo menos en Latinoamérica, surge de gente que ha sido estafada con impuestos, por ejemplo. Vamos a ver el tema de Milei, por ejemplo. Mi amigazo Javier Milei, que le mando saludos desde aquí. ¡Viva la libertad, carajo! En un lugar como Argentina vas a terminar siendo ANCAP, porque cualquier forma de gobierno ha sido un desastre. Entonces la memeplexia se va a expandir por el lado de ANCAPia, antes que por el lado de una cuestión más socialista o más, porque ya está el trauma, o sea, ya existió el trauma de que te robaron con los impuestos, que es una de las cosas que llevan a adoptar el virus memepléxico del liberalismo, ¿no? Sí, pues yo quería centrar un poco en definir los términos, porque si no tampoco se sabe muy bien de qué hablamos. O sea, una ideología para mí constaría de ideologemas y los ideologemas constarían de memes. O sea, la unidad básica de información sería el meme, más allá de que lo limitemos solo a lo que son, a lo que pasa de boca en boca, porque se repite como un loro, sin analizarlo, sin contrastarlo ni nada. Entonces, claro, o sea, ya si hablamos de liberalismo como meme, estamos confundidos los términos. Sería ideología, pero eso constaría de memes, y podemos hablar, pues, yo qué sé, de memes típicamente liberales, de cómo se extienden o si no se extienden, o... De todas formas, yo creo que deberíamos también marcar una diferencia entre estos memes que surgen de unas élites que conforman la hegemonía, que serían los políticos y sobre todo los periodistas, que creo que son los mayores creadores de contenido, y otros que son los que van de abajo arriba, que serían clamores populares, que luego serían aceptados por estos que están arriba para atraer el favor del público. Yo creo que a día de hoy, gracias a la masificación de la información a través de Internet, cada vez hay más memes de estos que surgen de abajo hacia arriba, de ideas que acaba aceptando la gente simplemente por el hecho de no ser estigmatizado por tener una idea discordante o por cuestionar estos memes, que al final acaban siendo tomados como verdades absolutas y que van progresivamente reemplazando a estos que vendrían de esta suerte de nueva aristocracia o nueva clase nobiliaria. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, que el problema, Miguel, es que el meme que quiere vender la élite ahora es un meme que está completamente despegado de la realidad o del trauma, digamos, del hombre de a pie, ¿no? Ellos están vendiendo una cosa que es completamente burguesa, ¿no? Que es completamente despegada de lo que no... O sea, te hablan a lo mejor de igualdad de género, te hablan de cosas que a la persona de día a día, la verdad que no le afectan.
Hay muchas cosas que le afectan más. Entonces, al despegarse, ahí volvemos antes con lo que hablábamos antes, cuando el virus memepléxico no se amolda al receptor, se empieza a despegar del receptor, ¿no? El receptor lo empieza a rechazar. Y entonces eso es lo que se está dando de a poco ahora, que es un poco el fenómeno de Trump, es eso. Es un rechazo sistemático al virus impuesto por el sistema. Yo creo que no depende mucho de que de por sí estén despegados de la vida. Yo creo que memes, para que se transmita solo depende de lo efectivo que sea, de lo contagioso que sea. O sea, la misma idea la puedes vender de muy distintas formas. Si la vendes de una forma que resulta popular y que la gente la compra, yo creo que en principio cualquiera. En principio no hay ideas así fluidas de, no sé, algunas pueden ser demasiado intelectualoides igual, demasiado tal, pero también está el asunto de, parece que lo ha tocado Miguel, claro, el motivo por el que se asumen los memes. Parece que ha dicho algo, no me acuerdo, pero sobre eso, del grupo, ¿no? El encajar en el grupo, porque tú puedes asumir un meme porque te han educado en ello, simplemente, o no sé, o simplemente te convence, te parece... Yo lo veo más como experiencia traumática, Raúl. Yo lo veo más como el tema de lo que hablábamos antes, ¿no? Que tú ves, por ejemplo, un obrero que le pagan mal y de repente vas al trabajo y ves que tu jefe es un cabrón, ¿no? Y acabas de leer a Marx. Entonces ahí, ¡pum!, se te pegó. ¿Me explico? Igual ocurre con el liberalismo, lo que hablaba antes. Estoy trabajando, me estoy rompiendo el lomo trabajando en Argentina, ponle, y tengo cultivadas 50 hectáreas de soja y voy a cobrar $1.000 por un año de trabajo, porque al final te roban con el cambio, te roban con esto, te roban con lo otro. Entonces la gente se amolda por la experiencia traumática, adopta una determinada ideología, ¿no? Pero según lo que has visto, claro, estarás más receptivo ante ciertos memes. Digamos que te interpelan más de alguna manera. Es lo que determina, por eso se dice muchas veces que las ideologías de algunas ideologías izquierdas parten de la envidia, ¿no? Porque sí, pero... parten de la envidia, de decir, ese coche es divino, me encanta el Ferrari ese, pero no lo voy a comprar, no lo voy a poder comprar, entonces le voy a prender fuego. El nihilismo también vende por ese lado, ¿no? Claro, pero los creadores de contenido, que son los periodistas y sobre todo las élites políticas, como decía antes Corpas, si conocen un poco cómo funciona la psicología de los individuos y de los colectivos, sabrán vender unas ideas, unos memes como negativos para que la gente no quiera asumirlos como propios, para no ser estigmatizados. Yo insisto, el estigma social es muy importante, mucho más de los que... Mucha gente no quiere asumir la valentía de defender una idea que es impopular por el rechazo que va a generar. Entonces, cualquier partido político que sepa jugar, y sobre todo con el precedente que decíamos que teníamos del franquismo, vincular cualquier idea que se salga de lo correcto o de lo políticamente aceptable, va a ser estigmatizada, vinculada por sistema al franquismo. Sí. O sea, hay una coyuntura favorable para estos memes y es favorable para otros. Yo sí que quería decir que creo que lo has comentado tú antes, Daniela, y estoy totalmente de acuerdo, que el meme también, por muy potente que pueda ser, pero también tendrá más éxito o menos en función del receptor. Igual que una droga, por ejemplo, le puede afectar más a una persona que a otra, el meme pasa lo mismo con él. El propio Bakunin ya decía que la idea de la restitución, del acabar con todo y empezar de cero, era los dos países donde más probabilidades tenía de tirar para adelante eran Rusia y España, porque esta es una sociedad funeraria. Aquí solo se habla bien de alguien cuando se muere. Veremos el día que muera Mancio Ortega, que entonces ya sí se dirá, oh, fíjate todo lo que donó, pero está en vida, no se puede aceptar eso. La envidia intrínseca no permite. Cuando está la flora intestinal destrozada, digamos, cuando el tejido social, como en el caso de España, por ejemplo, decir viva España significa ser fascista y se destruye el tejido social, entonces ya ahí directamente se perdió la flora intestinal, estás abierto a cualquier virus, ¿no? El pequeño virus que sostenía el tejido social como tal ha sido destrozado. Y en ese sentido España sí tiene muy dañado, digamos, la flora intestinal, ¿no? Que aquí jamás permitirá, es lo que decía yo antes, yo soy liberal, pero soy pesimista, porque sé que en España jamás
las ideas liberales tendrán no cabremos más allá de un autobús. En cambio, cualquier tipo de ideología que sea totalitaria, que explique, que explote eso de la envidia, pues lo va a tener más fácil. Exactamente. Raúl. No, decía solo que, hombre, que en España, claro, igual no hay tanto liberalismo como nos gustaría, pero a verlo, haylo, es una democracia liberal, una socialdemocracia que parcialmente es liberal, toda socialdemocracia parcialmente es liberal. Y bueno, pues yo por seguir con todas las categorías me parece importante para así ubicarnos un poco, aclararnos las cosas. Podríamos dividir también los memes en abstractos y concretos. O sea, los abstractos que tenderían más a idealismo, cosas así, pues difusas, ¿no? O, por ejemplo, yo qué sé, la técnica deshumaniza, la guerra es un sinsentido, la naturaleza es sabia, esas cosas así. El fascismo es el último recurso del capital. Y luego, pues, estarían memes concretos. El rey es campesano. Las denuncias falsas de ser de izquierdas es ser buena persona. También. O el del comunismo mató a millones de personas. Ese es uno concreto, muy concreto. O el de nadie ha muerto por fumar marihuana. O la Guardia Civil metió heroína en el País Vasco. O sea, memes que concretas, ¿no? Son como refranes, ¿no? Parecen refranes, ¿no? Sí, ahí me las quito de la boca porque iba a eso. Otra categorías que se me ha ocurrido es memes prácticos que condensan mucho conocimiento útil en pocas palabras, y el mejor ejemplo que he encontrado es el refranero español. Sí. ¿No? O sea, realmente hay y el meme repetido, ¿no? Que es de un poco de lo que habla Gramsci, de lo que hablaba también Goebbels, ¿no? Del meme repetido, repito. Eso, Daniela, perdona, eso se le atribuye a Goebbels la famosa frase de una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, pero es de Lenin. Por lo visto yo entendí que era de Goebbels hablando de lo que hacían los ingleses. Eso también es un meme, decir es de Lenin y no de Hitler, o decir eso también es un meme, claro. Raúl, ¿tú has leído Los enemigos del comercio de Escotado? No. Ah, pues léelo. Lo tengo pendiente. Aunque no he oído demasiadas buenas cosas, pero bueno. Y la última categoría que me quedaba, relacionado con los memes abstractos, serían los memes ambiguos, que parecen condensar también mucha sabiduría, pero que pueden interpretarse de maneras muy distintas. Y aquí, pues, el mejor ejemplo serían citas bíblicas, las máximas de los sabios orientales, estas cosas que hay que parece puede significar una cosa u otra. La Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad, aunque la Santísima Trinidad es más el sacrificio de la razón, ¿no? La Santísima Trinidad, es decir, es como la plusvalía, pongamos, en los marxistas. Son ambiguos, claro. No, es el misterio, exacto, es un misterio, no sé. Ahora tienes que creer en él, aunque sea un misterio. Yo creo que cuando finalicemos con los refranes, que uno muy bueno es o follamos todos o la puta al río, así que vamos a hablar todos. También se podría... Eso es lo más horrendo que se... Dios santo. También se podría hablar de la publicidad, que hace un uso muy bueno de la teoría memética. Y me gustaría hacer hincapié en que la publicidad ha evolucionado mucho conforme ha cambiado la sociedad y cómo se transmiten las ideas. Y yo recuerdo que antaño, cuando nos querían vender un producto como bueno, se tiraba de la típica falacia de autoridad en el que te ponían a 5 expertos, supuestamente dentistas, por ejemplo, para un producto dental, y te ponían a los dentistas hablando. Tú asumías como válido ese meme porque lo estaba diciendo alguien que en teoría conoce el tema, y que en cambio, conforme han ido pasando los años, ahora lo que te intenta mostrar en la publicidad es a personas de distintos caracteres identitarios defendiéndote la misma idea, y así te ponen en los anuncios, por ejemplo, a una negra, a un gay, a un chino y a... Bueno, te intentan poner uno de cada tipo que hay, de todos estos caracteres que se van inventando, diciendo, pues sí, esto es muy bueno, es muy positivo. Y es muy interesante ver cómo ahora asumimos como válido un meme cuando proviene de todos los extractos sociales y de todos los colectivos. Pero sobre la publicidad yo me di cuenta de algo muy, muy curioso y muy chocante. Que a pesar de haber habido una revolución de las comunicaciones, primero radio, luego televisión, internet y demás, me leí el manual de propaganda de Edward Bernays
que está escrito en los años 20, creo que a principios de los 20. Me di cuenta de que las técnicas publicitarias, aun con toda esa revolución que ha habido de los medios de comunicación, que ha sido brutal, aún así las técnicas siguen siendo esencialmente las mismas, desde hace un siglo. Muy curioso. O sea, la tecnología lo que ha hecho es posibilitar, pues no sé, diversificar de algún modo, pues son nuevas maneras de difundirla, pero que lo que son las estrategias publicitarias no han variado tan apenas. Curioso. Es que en realidad no hay más variación tampoco, ¿no? Si lo piensas, en realidad todo eso ya está descubierto, ¿no? Ya desde Freud, desde Lacan, desde un montón del psicoanálisis, ya podemos saber muchas cosas y son cosas que ya tienen más de 100 años, ¿no? Bien, vamos con los cierres y que haga el cierre primero Raúl, que haga el cierre primero Susito, que es el que menos ha hablado. Jesús. Bueno, pues básicamente lo que se puede resumir es que los memes no dejan de ser dogmas en su mínima expresión, que te los crees o no te los crees. A ver, también pueden ser memes, como dijo antes Raúl, por ejemplo, los refranes españoles clásicos. A ver, cuando el grajo vuela abajo ya se sabe, ¿no? Pero eso es una verdad, aunque no sea empírica, pero bueno, las vivencias de la gente pues hicieron sacar en conclusión esa idea básica. Y puede ser, y es verdad, vamos, que si lo dicen y a lo largo del tiempo pues se repite la misma idea, es por algo. Pero yo quería terminar diciendo simplemente y muy rápido de que los memes son dogmas, se pueden resumir en dogmas. Es que el fanatismo, dentro de todas sus vertientes, tanto el fanatismo liberal que existe, el fanatismo libertario, el fanatismo socialista o estatista, para no tener que nombrarlos todos, pues se los toman de tal manera que los aceptan como los puntos primarios de la ideología. ¿Tú te crees? Pero volviendo al tema del refranero, también el refrán es el axioma. Es que lo que hay que ver también a veces es la diferencia que puede haber entre meme y axioma, ¿no? Un axioma y un meme ¿son lo mismo o no? Un refrán es una idea que se transmite sobre todo oralmente para que la gente y otras generaciones tengan los conocimientos que los mismos que lo transmiten la tienen. Sí, digamos que es el anticuerpo de la flora intestinal, otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo, lo que te defiende contra ideologías peligrosas y virus parasíticos, ¿no? Claro. En cierta forma es eso, que es también el axioma. Pero hay axiomas que son ambiguos, por ejemplo, el impuesto es robo. El impuesto es robo es un meme y es un axioma al mismo tiempo, porque es verdad, el impuesto es robo. Sí. Podemos decir es un robo necesario, un robo útil, un robo que me gusta, que no me gusta, lo que sea. Por eso el viejo castellano es cojonudo, porque lo dice muy claro, impuesto, que no los ingleses, que en este punto no son tan claros, dicen tax. Es que la naturaleza humana está ahí, no podemos cambiarla ni eliminarla, por lo tanto lo que debemos hacer es dominarla, bailar con ella, si acaso, adaptarnos y bueno, tratar de que las ideas de respeto al proyecto de vida ajeno, por no decir liberales, vayan siendo cada vez más mayoritarias para poder vivir mejor y en paz. Luego, por otra parte, para todo esto, lo fundamental creo que también es estudiar y seguir estudiando siempre. Siempre. En ese sentido, apelo a mi maestro Escotado, que ya lo he citado antes, que el buen liberal es el que estudia siempre y el que es un tío humilde y nunca cree tener la razón y la verdad con mayúsculas. Otra forma de mantenerse fuera del virus mimefleco es conociendo la tesis y la antitesis, que es lo que hablábamos antes, de si leo un libro caigo en la trampa, si leo el libro contrario es más probable que no caiga, ¿no? En el sentido, el liberalismo es un muy buen antivirus. O sea, en cuanto socrático, como decía tu paisano Mauricio Rojas, que es la base es Sócrates, el socratismo, digamos, el escepticismo, y y Popper, porque incidía también en eso. Exacto, Popper incidía en eso. Igual es tu turno para cerrar, Raúl. ¿Quieres decir algo más? Ok, pues básicamente resumir un poco diciendo que los memes pues nos sirven para calmar nuestra sensación de incertidumbre
en todos esos campos donde no podemos encontrar pruebas irrefutables. Como el cerebro no está pensado para buscar la verdad, sino para la supervivencia, necesita certezas, porque si estuviéramos siempre dudando, nos quedaríamos paralizados y el león nos comería o los miembros de otra tribu nos raptarían, cualquier cosa. Entonces, claro, nos agarramos a una serie de certezas confiando en que nos resultarán útiles para sobrevivir. Pero esa utilidad puede ser de diversas clases, como decía antes. O sea, pueden servirnos para obtener recursos, para no ser engañados, para alejarnos de las situaciones de peligro, o también pueden servirnos simplemente para encajar en el grupo, que a su vez también nos ayuda a sobrevivir, dado que la unión hace la fuerza. Claro, por eso, como todos necesitamos memes y unas certezas, pues claro, por eso se dice que todos somos filósofos, porque todos necesitamos tener un mapa del mundo, unas relaciones de causalidad, aunque sea muy simple. Si hago esto, pasará esto otro. Si observo este fenómeno, pues puedo predecir otros fenómenos que se derivan de él, que tienen relación con él. Y dependiendo de nuestra educación, pues claro, nuestra particular filosofía será pues más o menos elaborada, más o menos informada, más o menos errada. Y bueno, claro, pues eso, si te educan como cristiano, pues normal es que comprarás el pack completo de dogmas cristianos. Lo mismo si te educan como progresista conservador, liberal, socialista. Y ese condicionamiento ambiental, pues claro, puede venir pues, de la familia, de la escuela, de los amigos. Puedes hacerte lo contrario en lo que te han educado en una creencia, pues te haces la contraria para rebelarte contra tus padres, ese tipo de cosas. Exacto. Y bueno, yo creo que con eso basta. Miguel, tu turno. Bueno, yo no quiero reiterarme mucho en lo que ya he comentado hasta ahora, pero sí que creo que se da una paradoja muy grande y que en esta sociedad, que seguramente sea la que para todos, por la democratización de la información, más acceso da a que cualquier persona se pueda informar y formar, pues vivimos un bombardeo de información, una sobreinformación que hace que se empache la gente y que se enroquen en sus posturas, en sus dogmas de fe, porque al final son como religiones las ideologías, y que lo que haga la gente precisamente es perder el pensamiento crítico y reafirmarse en sus ideas. Veo que somos también una sociedad muy intolerante ante la diversidad y que esto está siendo un terrible caldo de cultivo para todas estas ideologías fanáticas y radicales, en la connotación negativa de la palabra, porque radical viene de raíz, pero bueno, no quiero entrar en el significado semántico. Por responder un poco una cosa que quedó atrás, que no quiero traer de vuelta al debate porque nos estamos despidiendo, el problema que le veo yo al liberalismo es que es una palabra polisémica, que tiene muchas connotaciones, y yo sí que creo que el liberalismo en España fue malo, por eso suelo decir que soy libertario. Y por último decir que lamentablemente sí, la información está quedando reducida a los pocos caracteres que tiene Twitter, y que se están dando como válidas muchas ideas que habría que desarrollarlas más, y eso nos empuja a sacar conclusiones que no son las correctas. Por ejemplo, si vemos desigualdad entre hombres y mujeres, lo cómodo es atribuir esto a la discriminación o al machismo cuando tiene raíces muchísimo más profundas que no se van a abordar porque alguien se puede sentir ofendido, a pesar de que yo creo que no existe el derecho de no ser ofendido porque es muy subjetivo lo que te pueda ofender. Así que básicamente es lo que querría decir. Claro, es que es un tema tan amplio en realidad que da para muchos podcasts, porque hemos tocado el liberalismo, no hemos tocado las redes sociales como factor polarizador, que es muy interesante, ¿no? Es decir, vamos a ver de las redes sociales cómo afectan el tema de la politización, no politización, y la expansión de los virus memepléxicos también. Sí. Se ha quedado mucha cosita por ahí. Pero bueno, creo que por hoy, por lo que es básicamente el tema de la memeplexia, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Muy bien. Le hemos sacado. Bien, entonces nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Un placer. Hasta la próxima. Chao, Victoria. Chao.